Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Y en esta ocasión titulamos el primer segmento La ópera de los 2 centavos. Ustedes recuerdan que hay una ópera de Bertolt Brecht con ese título y aquí digamos que la vivimos de una manera un poco distinta. Resulta que en esta semana que terminó se anunció que el precio de las gasolinas iba a bajar 2 centavos y se hizo como anuncio oficial. Aquí nos vamos a meter en, no tenemos el tiempo para hacerlo a fondo, al tema de las gasolinas y de todo lo que implicó las reformas estructurales, que si ustedes se recuerdan, al inicio del gobierno de Peña Nieto se nos dijo que iban a hacer reformas de mucho fondo y la principal sería la de los energéticos y que a partir de esta reforma tendríamos lo que se nos había impedido, una oferta de energéticos más barata, que la industria petrolera y de todo lo que está alrededor en México iría hacia arriba. Ahora tenemos, eso también es otra noticia de estos momentos, que estamos importando cada vez más gasolina de los Estados Unidos, que por cierto no está en condiciones de ser nuestro amigo que era antes. Tenemos una dependencia en alimentos cada vez más grande, tenemos ahora una dependencia en combustibles. ¿Dónde queda el interés nacional y las ofertas que se hicieron al respecto? Ese es el tema. Yo siento que hay tres cuestiones que no han acompañado positivamente este anuncio de la liberalización. Uno, ya lo apuntabas tú, Lorenzo, mucha de la propaganda gubernamental era cuando vengan las reformas estructurales vamos a tener un mercado de combustibles. E incluso se nos dijo cuando se liberalicen los precios vamos a tener una inversión privada fantástica, entonces vamos a tener gasolineras de Shell, de Lukoil, de todas las demás y a partir de ahí tú vas a poder elegir servicio y por supuesto precio. Bueno, aquí nos aumentaron los precios y hemos tenido las mismas gasolineras de toda la vida. Si tú vas, por ejemplo, de México a Acapulco por carretera, realmente tienes 2 gasolineras en las cuales puedas cargar tu efectivamente gasolina, es decir, no tienes un mucho mejor servicio y lo que sí tienes es el impacto de un mercado en el que te dicen, voy al segundo punto, ¿sabe qué? Esto se cotiza todos los días y es una combinación de 2 factores en las que perdemos y perdemos. En las dos, uno, el tipo de cambio, como importamos buena parte de las gasolinas que consumimos, pues se tiene que incorporar al precio. Y la otra es que, pues como está variando el precio del petróleo, ahora se quedó entre 50 y 60 dólares, pues ahora ya estamos en fase, digamos, ascendente de los precios, con lo cual perdemos por partida doble. Y el tercer elemento es que el gobierno nos había vendido la idea de que teníamos una macroeconomía perfectamente sólida y que después de haber hecho los ajustes que hizo al presupuesto del año pasado, acababan de aprobar el paquete, de pronto nos dicen, ¿saben qué? No está tan sólida como les había dicho y ahora cualquier movimiento en el tipo de cambio, en el precio de la gasolina, me afecta de manera brutal. Yo creo que el golpe político ya lo recibió el gobierno y los consumidores no hemos notado absolutamente ninguna ventaja, salvo efectivamente la promesa de que algún día habrá algún mejor servicio, pero no hemos constatado ninguna ventaja, ni siquiera por esos maravillosos 2 centavos, que nos ahorramos por 3 días, porque no está claro qué vaya a pasar mañana. Y el anuncio de los 2 centavos llega en la avalancha de mugre que avienta la Auditoría Superior de la Federación cada año, porque tenemos más de una semana con un informe más espeluznante que el otro. Ya que hablamos de Hacienda, informa la Auditoría Superior de la Federación, una institución pública autónoma que funciona bien, que Hacienda perdió 134,000 millones de pesos y frente a los 2 centavos resulta vergonzoso y que el Senado ocultó 1,600 millones de pesos y que el gobernador del Duarte de Chihuahua hizo tal o cual barbarie, igual que el Duarte de Veracruz. Son una mala noticia tras otra del dispendio, la corrupción, la ineptitud, la mezquindad, la mediocridad y la pequeñez de nuestra clase política. Por tanto, pareciera como que en su estrategia de comunicación social hayan decidido
vamos a confirmar que, pues, que diga la Auditoría Superior de la Federación lo que quiera, nosotros vamos a mantener el precio idéntico y les vamos a regalar 2 centavos por litro. Nos los van a regalar, como dice, temporalmente, por unos días. Yo creo que la realidad que viene es que van a liberalizar el precio de la gasolina y subirá y bajará, pues de acuerdo a la cantidad que importamos más el precio del petróleo. Yo con respecto a las reformas estructurales, que ninguna, ni la educativa, ninguna ha dado todavía resultado, yo quisiera mantener la esperanza, Lorenzo, de que todavía es muy pronto para que se vean esas. Yo sé que quiero ser optimista, pero sí lo espero que vengan más inversiones, espero que en efecto veamos Shell y, en fin, Enron, en fin, creo que van a tardar, igual que va a tardar la cuestión de la reforma educativa, y también creo que muchos comentócratas e intelectuales, economistas incluso de izquierda, dijeron por mucho tiempo que deberían de quitar el subsidio a la gasolina porque este es un subsidio pues regresivo, ¿no? O sea, le pega más a ciertas clases sociales. Sé que es impopular decir esto, simplemente cito lo que he estudiado en este sentido, que se preparó mal, sí, que quizá no era el momento, también, que es un gobierno sin legitimidad, también, que no va acompañado, a lo mejor estas medidas, si hubieran ido acompañadas de otras, hubieran tenido una mejor recepción también. Pero así como un día nos acostumbramos, crecimos sin inflación nosotros, y con una paridad del dólar de 12.50, y luego a mitad de nuestra vida empezó a fluctuar el dólar así, ¿no? Y nos tuvimos que acostumbrar a la inflación fluctuante y a los dólares fluctuantes. Ahora creo que acabaremos, como en la mayor parte de los países, viendo una fluctuación del peso de la gasolina. Ahora, del precio de la gasolina, si esto no va acompañado de acabar con la ordeña de los gasoductos, si no va acompañado con tirar ductos para que no transportemos todos por pipas terrestres, ¿no? Si no va acompañado de una cosa más integral, entonces sí, mi pronóstico, o Lorenzo, mi esperanza de que la reforma energética funcione, entonces sí, se irá como mucho de este país por un ducto. Se va por un ducto. El punto es que ahora que está una buena parte del mundo industrial, del mundo central, está empezando a cerrarse, Estados Unidos en primer lugar, pero no es el único. Nosotros, país petrolero, productor de ese recurso natural, no renovable y estratégico, tenemos que estar comprando la gasolina. ¿Y qué pasa con nuestras refinerías? No se han creado, no se han construido nuevas refinerías, y las que están, resulta que no están funcionando al óptimo. Y está el tema, que ya veremos en otro segmento, de la corrupción en Pemex. Tal parece, esa es mi impresión, pero no sé qué piensen ustedes, que hay una deliberada decisión de hundir a Pemex para facilitar que se cumpla la profecía de que el mercado es el que asigna bien los recursos y que las empresas públicas los asignan mal. Pero los asignan mal en buena medida por decisiones políticas, porque se pudo haber combatido la corrupción de Pemex, se pudo haber evitado que tengamos esas cosita de nada de refinerías y que estemos importando el 55% de la gasolina. Bueno, Sí, claro que se pudo. El tema es si se ha querido, y se podría ahora también. O sea, las subsidiarias de Pemex pierden cantidades de dinero brutales. En sí misma la paraestatal ha sido, o empresa productiva del Estado, como le llaman ahora, una carga brutal. El año pasado le recortaron 100,000 millones, le debía medio mundo. Es decir, la ineficiencia fue la norma, pero también permitieron que niveles de, digamos, no solo de corrupción
pura y dura, la tradicional esta de te doy moches o te doy dinero por las obras, no, que literalmente se robaran la gasolina y se comercializara en los circuitos, pues digamos, legítimos, ¿no? Es decir, en las gasolineras, y esto a los ojos vista de un gobierno que es incapaz de poner orden en eso. Por tanto, a mí lo que me parece es que, pues, sí, a la hora de anunciarnos que liberaliza los precios, pues tú dices, bueno, me está usted planteando una liberalización de precios con una economía, con un Estado que ni regula, o sea, que no es capaz de controlar lo que le roban en sus ductos, que no es capaz de certificar que el litro que compramos, 2 centavos más o 2 centavos menos, sea de 1 litro, pero te plantea los temas de una economía como si esto fuera Suecia, ¿no? O Noruega, acostúmbrese, en Noruega eso ocurre. Sí, pero en Noruega tienes un Estado que funciona. Y perdón que retome lo que dice Sergio, pero es que es fundamental. O sea, el elefante que nos dejó la Auditoría Superior de la Federación es tremendo. Es decir, a ver, aquí el dinero se lo gastan como les da la gana y acaban diciéndonos, es que ¿sabe qué? No le puedo mantener el IEPS ese porque beneficia solo a los más ricos. Decir, oiga, y ustedes están verdaderamente perdiendo carretadas de dinero por la corrupción, la ineficiencia y un patrón de comportamiento que, para sorpresa mía, digo, el auditor cada vez que lo anuncia repite lo mismo, dice, a ver, señores, hay este patrón de comportamiento desde Petróleos Mexicanos hasta las universidades públicas, y nosotros aquí esperando a que el gobierno corrija. Yo creo que ahí hay 2 estándares de comportamiento que son absolutamente incompatibles. Brevemente, muchísimo que decir. Lorenzo, planteas una hipótesis sugerente, pero de que la estrategia deliberada para destruir a Pemex, pues creo que fue una estrategia deliberada para acabar con la economía mixta. Eso, sí. Vamos, más que Pemex, porque también fueron los ferrocarriles, fue la banca de desarrollo, la electricidad. Electricidad, teléfonos. En los 80s, cuando toman la decisión de hacer los ajustes estructurales, porque así los llamaron formalmente, pues lo hicieron para favorecer a sus amigos, y las historias de enriquecimiento de las grandes fortunas mexicanas están ligadas a la amistad con tal o cual presidente o tal o cual hermano del presidente. Pienso en los Salinas, por ejemplo, que a Raúl se le conocía el señor 10%. Ahora los moches son del 15 y del 20. Del 20. Y del 30 en la ciudad. Y del 30 en la ciudad. En algunas partes. Bueno, en fin, parafraseando Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el México? Sí. Bueno, aparte de lo que han dicho con respecto a Pemex, y ahorita que amplías, Sergio, a otras, creo que tenemos un grave problema en México, porque podríamos decir que cuando eran empresas del Estado tampoco eran un modelo, ¿sí? Ni de eficiencia ni tampoco de honestidad. O sea, tenían el problema de la corrupción y de la ineficiencia. Entonces, es un poco como lo que pasa con los partidos, ¿no? Decir, bueno, pues ya gobernó el PAN, ya gobernó el PRI, ya gobernó el PRD, ¿eh? Y todos nos resultan iguales. Entonces, aquí tienes la empresa privatizada y luego la tienes estatizada y seguimos con los mismos problemas. Creo que en el caso de Pemex, además, y concuerdo absolutamente con ustedes, además de la ineficacia, por ejemplo, para pescar a los que se roban la gasolina en los ductos, de no haber construido estos ductos que llevaran más barata la gasolina, no haber hecho la infraestructura suficiente, viene la parte de que subsidió durante muchos años el que los mexicanos no pagaran impuestos. Entonces, la riqueza de Pemex se fue, por un lado, en corrupción, por otro lado, en la cómoda tarea de que no pagáramos impuestos los mexicanos, por otro, en el enriquecimiento privado y público, por eso digo corrupción pública y privada, y finalmente pues en un subsidio generalizado para que el Estado mexicano no tuviera la incomodísima tarea de cobrarle impuestos a los mexicanos. Pero entonces no fue culpa de Pemex, fue culpa del gobierno de claro, usarlo de los para gobiernos eso. sucesivos. Yo pondría, por ejemplo, a Pascual Gutiérrez Roldán o a Jesús Reyes Heroles al frente de Pemex como muy distintos de los que han venido en los últimos tiempos, cuando todavía había la voluntad de que Pemex fuera una gran empresa, pero se nos acabó el tiempo, nos llaman a corte, cortamos, pero espérenos un momentito y volvemos con este tema.
Regresamos aquí y seguimos con la corrupción y también relacionada con los energéticos. Hubo un tiempo en que la empresa Petrobras en Brasil se tomaba como ejemplo de que qué bueno que se había privatizado o bueno, o ser una empresa con capital público privado, y miren al paso del tiempo lo que ocurrió, primero Lavallato y ahora Odebrecht, esta famosa empresa que corrompió a los funcionarios públicos de su país, pero que aventó sus tentáculos de corrupción, cuando menos hasta donde van las investigaciones, a 10 países, uno de ellos México. Curiosamente, mientras que otros países como el propio Brasil, que tiene a más de 70 funcionarios en la cárcel por el caso de Brecht, ¿sí? Y no sabemos cuántos más, e incluso tiene bajo investigación a un expresidente de Brasil, a Lula, y mientras que Perú, por ejemplo, recupera una cantidad pequeña, pero recupera 250 millones de dólares por incumplimiento de contrato de un gasoducto sur que iba a conectar a 2 regiones del Perú. México, hasta el momento, había estado cruzado de brazos. En realidad, el escándalo de Odebrecht se viene hablando hace tiempo de él, pero muy en particular desde noviembre del año pasado, pues una corte de Nueva York dijo claramente que tenía una serie de testigos que, para bajar sus penas, ¿sí?, revelaron que a 5 funcionarios, altos funcionarios de Pemex, se les había dado 10.5 millones de dólares. Esto es solo la punta del iceberg, porque viene también el haberles dado el negocio de etanol, que se los concesionaron, pero en realidad lo tenía que haber tenido a cambio de más dinero, de sobreprecios, etcétera. Y si vamos recorriendo, pues son muchos los delitos de corrupción que están señalados. A mí me hubiese gustado que nuestro gobierno hubiera tenido una reacción pues similar a la de Pedro Pablo Kuczynski, en donde no solamente ya recuperó eso, sino que anuncia 7 medidas, entre las cuales, no las voy a citar todas, hay 2 que me gustaría mencionar. Cualquier empresa, ¿sí?, privada que haya entrado en un acto de contubernio con el gobierno del país, ¿sí?, será sacada para siempre. Lo mismo los funcionarios, se les declara lo que llaman muerte civil. No hemos tenido nada más que la promesa o el pacto de Brasilia que se firmó el viernes con el procurador. Ese es el tema. En una intervención que tuvieron 2 periodistas, Daniel Lizárraga y Raúl Olmos, en el programa de Carmen la semana pasada, Raúl Olmos dice que están haciendo una investigación de Odebrecht en México y que ellos calculan que tiene la suma de los contratos son de 5.200 millones de dólares. Si el contrato por alrededor de, tú lo sabes mejor, como de 40 millones de dólares, es el que dio lugar a los 10.5 millones de mordida, calculemos entonces lo de 5.200 millones de dólares. ¿Cuántos son? 1.300, 1.400 millones de dólares. Sería ese la posibilidad, no estamos acusando a nadie. Pero entonces tenemos aquí en esta empresa que además incumplió contratos y Pemex dijo, no los cumplís a tiempo, no te preocupes, vamos a extenderlos. Oye, va a haber un sobreprecio porque las cosas están mal. Hicimos un contrato a 600 millones de dólares y ahora es 1,000 millones y tantos. No te preocupes, pecata minutas, tú sigue adelante. Y que los Ramones y que Minatitlán, etcétera, ahí hay donde hurgar, pero como dices tú, María Amparo, no hay la voluntad, ya no hay. Y lo que resta del gobierno, yo no la veo ya posible. Un par de anécdotas que ilustran una queja que tenemos décadas haciendo los que estamos en esta mesa sobre la impunidad. Podrían hacerse una enciclopedia con los métodos para garantizar la impunidad.
De no haber crecido el escándalo de Odebrecht en otros países, Aquí, aquí no hubiera pasado nada. Ahora se ven obligados a hacer algo. Y en ese sentido, una anécdota, porque al parecer las empresas sí son más sensibles a las acusaciones de corrupción. Hay un grupo de jóvenes 30, 40 que organizaron en México, replicaron en México una iniciativa nacida en Monterrey, el Corruptur, que es un viaje dominical por varios puntos de corrupción en el país, en la ciudad. en la Ciudad de México. Uno de ellos, las oficinas de OHL, la empresa constructora favorecida por los mexiquenses y por este gobierno también. La anécdota viene que se pusieron furiosos y mandaron una carta a los organizadores del Corruptur diciendo, pero ¿cómo se les ocurre ponernos a nosotros que somos los... Por supuesto siguieron adelante, pero ya con consejos legales de cómo evitar que meterse en líos. Pero vamos, asumámoslo, con esta clase política, por ahora, difícilmente vamos a ver una ofensiva sistémica, seria, comprometida para erradicar la corrupción y reducir la impunidad. Me parece que el caso de Odebrecht va a ser una frustración tras otra. Me da la impresión, espero equivocarme. Yo creo que este país que ha tenido la, digamos, habilidad para sustraerse a oleadas modernizadoras que ocurren en muchos otros países, en este caso lo tiene cada vez más difícil. O sea, el patrón es primero, le pegan a un gobierno que era pues un gobierno muy exitoso, un gobierno que tuvo efectivamente una ampliación muy importante de su base popular y prestigio internacional. Meten a la cárcel a un empresario, o sea, Marcelo Odebrecht es uno de los hombres más poderosos del planeta. O sea, la empresa de infraestructura es una de las grandes. Si algún empresario mexicano, estos que les gustan los moches y los enjuagues y los llaman relaciones políticas, cree que aquí esto no va a ocurrir, pues yo creo que es un problema de tiempo. O sea, ya ocurrió en Brasil, el procesamiento de un presidente, yo creo que una buena parte de nuestra clase política la debe poner a reflexionar. Decía María Amparo lo de Kuczynski, pues claramente, tienes un expresidente como Toledo que está directamente imputado, ya está viendo cómo le prohíben la entrada a muchos países, a un presidente tan prestigiado como Santos, Premio Nobel de la Paz, todo lo demás, ya le pegó si el dinero de Odebrecht llegó también a su campaña de reelección. Es decir, no hay manera de que esto tú lo eludas y lo que sabemos efectivamente, los sobornos a los funcionarios de Pemex nos vino de fuera, como nos ha venido de fuera buena parte de la información contundente sobre la corrupción gubernamental. De tal manera que sí siento que el agua les está llegando efectivamente a la cintura. Y digo a la cintura porque leí el artículo de Del Val, ustedes siguen más estos temas de la lucha anticorrupción, pero una de las peticiones que está haciendo el sector petrolero de los Estados Unidos es saltarse esta legislación que les puso Obama de reportar todos los pagos que daban a gobiernos externos, que es una forma de decir... Yo justifico mi corrupción diciendo, a ver, en estos países semisalvajes, la única manera de hacer negocios es embarrando a todos estos. Y lo justifico en mi contabilidad. Una parte del trumpismo y del republicanismo quieren regresar a esa parte y decir, oiga, vivíamos mucho más felices cuando podíamos endulzar a funcionarios de esas repúblicas. ¿Por qué demonios me tiene usted que meter una legislación así? De tal manera que el agua está a la cintura, porque si Estados Unidos y otros países empiezan a aflojar sus medidas anticorrupción en estos países, pues ancha es Castilla, ¿no? Van a estar pecando todo lo que puedan. Yo espero que no las relajen y por eso existe esta cosa que se llama el Foreign Corrupt Practices Act, que quiere decir algo así como el acta de ley, aquellos, ¿no? O la ley de aquellos que se corrompen a gobiernos extranjeros, que es muy estricta en Estados Unidos, que lleva muchos años y que nosotros deberíamos de también adoptar. Es una ley muy bien hecha que impide el contubernio de las empresas norteamericanas con los gobiernos de otros países. También tengo poca esperanza y ahí es cuando, para volver al tema, Lorenzo, de lo de las reformas estructurales, sí, estamos vendiendo el Sistema Nacional Anticorrupción y qué bueno
que se haya hecho. Creo que la sociedad civil pudo meter ahí su cuchara y hacerlo más robusto, más autónomo, sobre todo con más herramientas y dientes. Se cambiaron los delitos, pero también, otra vez, es una reforma estructural que va a tardar mucho tiempo en dar frutos, que creo que es la pelea que tenemos que dar ahorita. Una cosa es la cuestión legislativa e institucional, que tenemos que comprender los mexicanos, que lleva tiempo, pero vaya, si tienes alguna voluntad, acompáñala de medidas que sí están dentro del ámbito de facultades, ya que tenemos un Ejecutivo tan fuerte, de facultades del Ejecutivo, y muestra que tienes la voluntad para hacer esto. Por eso sacaba yo el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Sí hay muchas cosas que este gobierno, que Hacienda, que Los Pinos, que Relaciones Exteriores, que Energía podría hacer y no tener a la gente agarrada. Como dices, subió 55% el número de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Por lo tanto, hay 55% más de corrupción. Así de bueno, fácil. están unos comentarios sobre la Auditoría Superior de la Federación, que es te deja un sentimiento agridulce porque, por un lado, sacan toda la información y algunos de sus estudios son espléndidos. Por el otro, sabes que no van a tener impacto porque dirán lo que quieran Los Pinos y Hacienda y Videgaray y todos ellos. El hecho es que no han demostrado en la práctica un compromiso, ya no digo que sean cruzados, un compromiso mínimo, regular, de contener la corrupción. Pues hay que asignar responsabilidades. A ver, de esa auditoría, ¿qué se desprende? Uno, que han presentado un montón de elementos, o sea, han dado elementos a la Procuraduría General de la República para que proceda contra funcionarios corruptos. Están sentados tranquilamente y no se da, entre otras cosas porque el procurador dice, tengo muchas cosas que atender, y ya que venga el fiscal anticorrupción, que él se encargue de eso. Dos, tienes un montón de discrecionalidad en el manejo del dinero público. Es que hasta un ángel pecaría con esas reglas. O sea, hacen un manejo absolutamente arbitrario del dinero. Y lo tercero, es el cuarto año que nos señala, oiga, hay contratos asignados directamente a las universidades públicas. Qué cosa más noble que darle dinero a una universidad, pero lo usan para otros propósitos y es un escándalo y no hay consecuencias ni en las propias universidades ni en el sistema que corrige. Por tanto, el auditor sale y dice, ojo, aquí hay un montón de problemas, a ver quién los atiende, y no tienes esa consecuencia en el acto legal o político, ¿no? Y por eso seguimos corrompiéndonos, nos vamos a tener que ir, pero no sin antes recordar que por tercera ocasión se cumple la fecha en la que el Senado tiene que nombrar al fiscal anticorrupción y no lo nombra. Tercera posposición. Ojalá nos pudieras contar luego por qué no lo nombran. No lo sé, pero dicen que no lo quieren hacer apresuradamente, Tercera igual llamada, que la... tercera. Pero bueno, 3 veces. Nos vamos a un pequeño corte, regresamos en un momento. Donald Trump lleva un mes en la Casa Blanca, parece una era geológica, pero es solamente un mes. Los optimistas dicen, bueno, ya ha transcurrido un mes, solo nos quedan 3 años con 11 meses de esta tortura. El balance no puede ser menos alentador. Pongo 3 líneas sobre la mesa. Uno, ha generado un desastre en el gobierno norteamericano. Hay, por supuesto, una serie de elementos, desde la caída de su secretario, del consejero de Seguridad Nacional, hasta la caída de su secretario, el que propuso como secretario del Trabajo, otras cosas porque había contratado un indocumentado, lo cual no deja de ser una atroz ironía. Pero bueno, hay un conflicto muy serio de lo que es, digamos, las poleas, los cables, el funcionamiento de la administración norteamericana. Segundo, tenemos un presidente que ha venido haciendo enredos que sus subalternos han tratado de restaurar, desde la relación con Japón hasta el discurso de Pence en Múnich este fin de semana, diciendo, a ver, lo que dijo el presidente sobre la OTAN no se lo tomen al pie de la letra, vamos a seguir con nuestros compromisos internacionales. Al que no sueltes a nosotros, o sea, con México verdaderamente ha mantenido una línea constante, bueno, a nosotros y a los medios de comunicación, aunque debo decir con ironía que los medios de comunicación están felices porque un día sí y un día también los critica, y han aumentado los periódicos su circulación, las televisiones, vamos, hasta yo veo CNN en inglés, imagínense cómo estarán las cosas, es decir, han aumentado sus audiencias en la medida en que, bueno, pues todos los días el presidente les ofrece un golpe o un elemento
suculento para comentar. Ahí dejo las cosas. En el tema de los medios, ya digo, se ha mantenido muy firme, y en el asunto de México, pues no remite. Esta semana tendremos la visita de Tillerson y a ver si efectivamente, tanto en el tema del muro, como en el asunto comercial, como en el asunto de las deportaciones y el que viene, que es el asunto fiscal, la posibilidad de que baje dramáticamente los impuestos allá en los Estados Unidos, sería un golpe brutal para el gobierno mexicano. A nosotros, después de un mes, los optimistas decían que nos iba a soltar, pues eso no ha ocurrido. ¿Cómo ven el mes que nos ha tocado? Yo agregaría uno que faltó, claro, podrías poner miles si tuviéramos todo el tiempo del mundo para hablar de este señor, que es que además está peleado, ¿sí?, con todos los aparatos de inteligencia y seguridad en los Estados Unidos, ¿sí?, que es catastrófico. Un presidente peleado por un lado con los órganos de inteligencia y por otro lado peleado con la prensa, pues no sé cómo gobernar. Lo de la prensa, ¿cómo va a poder gobernar? Lo de la prensa es una cosa realmente muy notable, bueno, tanto que John McCain ha tenido que salir a decir así empiezan las dictaduras, ¿sí? Entre un Estado sin prensa o una prensa sin Estado, prefiero una prensa sin Estado, ¿no? Pero ya está causando, por fortuna, a mí sí me da gusto, que ya esté causando algún tipo de preocupación al interior del propio partido republicano. No hay quien lo pare, vendrá el Congreso, ahí es donde ves las limitaciones del Congreso como contrapeso en un sistema presidencial, pero lo que augura el señor Trump es no solamente el fin de un conjunto de principios que funcionan bastante mal a nivel internacional, pero que cuando menos están ahí como faro de guía, ¿sí?, que son la multiculturalidad, la no discriminación, el derecho internacional, y nos está llevando a donde él quiere. Ahora, no nos llamemos a engaño. Yo estaba revisando el otro día un reporte del Pew Center que acaba de salir, y sí, es el presidente que tiene menor popularidad al mes, pero la mayor parte de sus votantes, desgraciadamente, volverían a votar por él. Sí, le apoyan y le apoyan con entusiasmo. Un voto es un voto, pero el voto dado así a la ligera y el voto comprometido, este es el voto comprometido. También te faltó otra cosa, Leonardo. Trump pidió que se hiciera una revisión de todo lo que se le ha dado a México. Ah, sí. Eso nos pasa por andar recibiendo migajas de los norteamericanos. Nunca debimos de haberles aceptado nada. Yo recuerdo de un funcionario de Relaciones Exteriores que dijo, pero es que nos van a dar Black Hawks, los helicópteros esos. Cada vez que te den el gasto principal en seguridad, si es que la tenemos, lo hace México, y lo hace con del 90 y tantos %. Estados Unidos da una cosita de nada que a veces se la regresan, porque el darte los helicópteros que ellos hacen, pues es en cierto sentido un círculo, y que ahora va a pedir que todas las agencias norteamericanas le hagan un reporte de lo que se le dio a México. No se lo pide a otros países, se lo pide a México. ¿Qué es lo que indica? De manera indirecta, no confío en que lo hayan usado bien. ¿Y por qué no confío? Y ahí volvemos a lo que hemos estado hablando en los otros dos segmentos, por la corrupción. Si la corrupción tiene además el talón de Aquiles frente a Trump, como si no tuviéramos suficientes, como si no dependiéramos en nuestro comercio exterior, dependiéramos en la gasolina, dependiéramos en los alimentos, ahora nos va a exigir cuentas de eso poquito que dio, y yo me temo que algunas de esas cuentas no van a salir. Yo tengo un balance ligeramente o diferente al que ustedes hacen sobre el primer mes de Trump. Creo que está a la defensiva y que está mostrando señales de desconcierto porque su retórica no logra hacer que la realidad le obedezca, vamos. Si uno revisa, sigue por supuesto con la misma retórica, en eso no ha cambiado, pero tenemos, están un buen grupo de sus funcionarios
está haciendo como en el sexenio de Fox, teniendo que interpretar lo que dijo el presidente para apaciguar a los europeos. AIR Act fue ya, creo que el secretario de Defensa, a decir no queremos su petróleo de ninguna manera. Lo que dijo el presidente no es cierto. Y se está generando una alianza que recuerda a los años de Vietnam, cuando los servicios, el aparato de seguridad se dividió, se fracturó en sus lealtades y empezaron a filtrar información a los medios de comunicación. Los papeles del Pentágono, por ejemplo, My Lai, todas esas historias. Y lo que estamos viendo es una catarata de información que alimenta, o sea, CNN, Washington Post, New York Times sobre todo, que están logrando no solo incrementar su circulación impresa, sino su circulación digital. Súbitamente son los dos medios que están logrando, que ya encontraron la clave a cómo pasar de la edición impresa a la digital de una manera muy inteligente. Muy inteligente y notable, sí. Es notable. En consecuencia, podría seguir dando algunos ejemplos. Creo que son tantas las resistencias que está enfrentando que está teniendo que dar marcha atrás en una cosa o en otra, lo cual lanza señales de que no tiene claro lo que quiere. Por supuesto que tiene su 33% que lo apoya, pero el 66% está movilizado como en los años de Vietnam también. De una manera diferente, pero porque los referentes son diferentes. Salud, por ejemplo, ahora que decían el Congreso, tienen esta semana libre en Estados Unidos, van a enfrentarse a organizaciones que les exigen qué va a pasar con con el Obamacare, con sus seguros de salud. Yo no estoy, vamos, es un mes, puede cambiar, pero las fisuras en la nave trumpiana son cada vez más evidentes y ahora, bueno, que México le sigan dando, pues eso es responsabilidad de los mexicanos, tanto el gobierno como la sociedad, que no estamos protestando lo suficiente. Sí, tiene razón y efectivamente está fracturado. Agregaría un elemento que es la movilización de los latinos en muchas ciudades, que fue muy exitosa en materia de decir, a ver, aquí estamos, y hay sectores completos que decidieron solidarizarse con ellos, efectivamente dependemos de esa mano de obra, y ellos pues con sus capacidades están tratando de defenderse. Agregaría un punto más a los muy interesantes que han señalado, con los que estoy totalmente de acuerdo, y es que se está perdiendo en los Estados Unidos esta disputa, servicios de inteligencia, gobierno, medios, como la centralidad de lo que es el dato objetivo. Por ejemplo, AP publicó este fin de semana que iban a movilizar 100,000 agentes, la Guardia Nacional, hacia la frontera para apoyar las deportaciones. Spicer el fin de semana dijo, eso no es cierto. Y el problema es que estamos perdiendo el punto cardinal. O sea, ya no sabes qué es cierto si una agencia de tanto prestigio como AP publica eso. Es una filtración de una agencia de seguridad para el golpeteo directo. Yo coincido contigo, María Amparo, que el presidente se esté peleando con los servicios que se supone que lo apoyan. Es un desastre en toda la línea, pero pues estamos perdiendo ya la capacidad de las noticias falsas de ubicar en dónde está la filtración interesada, digamos, para crear un ambiente adverso, a una filtración en la que te dan a conocer datos precisos, por ejemplo, si el señor Flynn habló o no habló con el embajador ruso. Eso resultó ser cierto, pero sí estamos perdiendo mucha capacidad de orientarnos. Un añadido muy breve para... El New York Times sacó un reportaje sobre la revisión que están haciendo cuando se entra a Estados Unidos de los celulares. Sí. Y lo que dice es legal que lo hagan. El dueño del celular puede decir que no, pero se va a arriesgar a que no te dejen entrar. A que te la hagan pesada durante varias horas. Pero hay un compromiso de informar en todos esos temas. Perdón, María Amparo. No, está bien. Quería agregar nada más dos cosas. Uno, lo que está diciendo Lorenzo, que es muy importante, porque va a operar como, ¿se acuerdan la época en donde certificaban a México? Sí.
Esto que está diciendo es una especie de certificación vuelta. y no nos De extrañe vuelta a la que certificación. a la vuelta de unos meses digan que van a tener que certificar. Y dos, pues por lo que va a optar Trump es por una cosa directa como aló presidente en Venezuela, una relación directa que no pase por ninguna agencia noticiosa, lo cual no sé. sabemos qué Pero la es lo que patología ahora ocurra. les está beneficiando a ambos, no perdamos de vista esto. Para los medios es una golosina esto de tener al presidente todos los días torpedeándolo, así que espero que ese modus vivendi en algún momento se rompa. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante. Pues podemos cerrar febrero con un optimismo mesurado sobre una mejoría en la atención a las víctimas de la violencia criminal. Resumo la historia. Felipe Calderón declara la guerra en el 2006, ignora a las víctimas hasta que suceden dos muertes que convulsionan al país, la del hijo de Alejandro Martí y la del hijo de Javier Sicilia, 2008, 2011. En ambos casos van metiendo el tema de las víctimas, qué hacer con las víctimas, y una de las primeras acciones de Enrique Peña Nieto en enero del 2013 fue la de firmar el decreto para aprobar la ley que creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El diseño fue fatal, nefasto, no funcionó, había 7 jefes, de hecho 7 comisionados, cada uno de los cuales era jefe, se repartieron la institución y evidentemente no funcionó. El año pasado empezó, ante la catástrofe de que no estaban siendo atendidas las víctimas, desaparecen a la antigua SEAV y se arma una nueva ley, pero ya consultando a las organizaciones de víctimas. Fue un forcejeo, no doy demasiados detalles, pero finalmente hace unos días el presidente Enrique Peña Nieto propone al Senado a Jaime Rochín, que era el que queda al final, el que cierra, el que apaga la luz, vamos, de la SEAV en octubre del año pasado. Lo importante de esa nominación es que fue hecha en consulta con las organizaciones de víctimas. Eso es lo fundamental. Vamos, así escucharon por primera, no por primera vez. Es uno de esos raros casos en los cuales escuchan a los afectados y probablemente si todo sucede va a venir un proceso de reconstrucción de un organismo que es indispensable porque hay centenares de miles de víctimas que no están siendo atendidas. Me da muchísimo gusto escucharte, sí, que estés lleno de optimismo por este mesurado optimismo por este nombramiento. Creo que habría que ver otras cosas. Uno tiene las herramientas para poder, porque no tenemos ni información, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que a principios del sexenio se habló de una cifra de 20,000 desaparecidos, ¿no? Esos 20,000 desaparecidos son víctimas, pero también son víctimas sus familias, ¿no? Porque pues, les desaparecieron algún ser querido, cercano, lo que sea. Entonces, tener ese diagnóstico, que yo supongo que las organizaciones de la sociedad civil lo tienen bastante avanzado, y después tener los instrumentos y finalmente tener los recursos. Mi pregunta sería, Sergio, en tu opinión, estas 4 cosas que se necesiten, una persona capacitada y que tiene el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, los recursos, el diagnóstico y los instrumentos se van a dar, va a ser un círculo virtuoso para que empecemos a ver el fin de la tragedia de las víctimas de la guerra contra el narco. No quiero tomar demasiado tiempo. Es una organización que tiene potencial, mucho dinero, 1.500 millones de pesos que no puede gastar por cuestiones burocráticas. Entonces tiene recursos. Lo importante es que se hace con consenso con los afectados. Eso es la parte más relevante de esta historia. Hay la posibilidad, por supuesto, puede salir mal, nada está garantizado, pero al menos hay un mesurado optimismo. Las víctimas, el conteo grande de víctimas empieza en el 2007, ¿no? Estamos en el 2017.
O sea, llevamos 10 años de este fenómeno y apenas ahora, dices tú, se podrá tener alguna esperanza al respecto de saber quiénes, dónde quedaron los responsables. Va a estar bastante difícil dar con ellos. Yo voy a hacer aquí un comercial. Estoy leyendo el libro de Javier Sicilia, El deshabitado. Ahí es donde se puede pasar de los números a entender a los individuos, a las personas, no tanto a los desaparecidos, sino a los familiares de los desaparecidos. El infierno que es eso. Su negociación con Calderón, que por cierto le recomiendo que lean esa tête a tête entre Calderón y Sicilia, que se quedaron solos con la condición de que se iban a hablar de tú. Bueno, yo no sé cómo después de eso se puede pensar en que todavía el calderonismo tiene alguna posibilidad, pero se ha tardado todo esto. Estamos ya en la democracia, se suponía, y 10 años para hacerle frente a un fenómeno tan brutal como ese, se me hacen muchos años. Es que no han encontrado el mecanismo para resarcir a las víctimas, atenderlas apropiadamente, y ya ha habido pues, momentos de optimismo moderado. Yo recuerdo el expresidente había observado la ley de víctimas y uno de los primeros anuncios que hizo Peña Nieto, con efectivamente el aplauso de las organizaciones de víctimas, es qué bueno que ya no lo observa. Sin embargo, pasan los años y las burocracias, las consideraciones de todo tipo entorpecen absolutamente todo. Yo lo que sigo viendo es un impulso del Estado mexicano absolutamente atroz en contra de los más débiles. Digo, tú hablas del caso de las víctimas, es un drama. Cada una de esas historias es un drama, la de Sicilia o la de cualquier otra. Pero ahora que celebramos los 100 años de la Constitución, las encuestas que salieron recordaban que lo que el mexicano siente más distante es el sistema de justicia. En un país en donde hay tantas barbaridades, corrupción, todo lo demás, la idea de enfrentarte, o sea, tú ser víctima de un delito y tener que denunciar y después ir a juicio, la gente lo ve eso como si estuviera en checo. Es decir, una distancia atroz entre un Estado que no solo te protege, sino que no solo no te protege, sino que te victimiza en el momento que te tienes que enfrentar a él. Tenemos ahí una, digamos, terrible debilidad, y lo digo por las procuradurías local, lo digo desde las policías que se ensañan con los jóvenes más desvalidos. Mientras más pobres en esta ciudad, la posibilidad de que te pasen por encima es atroz, es mayor. En consecuencia, esta situación atroz nos lleva efectivamente a ver que pues, vivimos en un universo de fieras que van contra los más débiles. Y no veo un impulso pues sano, saludable, para decir hay que frenar todo esto, independientemente de que ahora podamos atender, que creo que es un reclamo perfectamente justo, a las familias de las víctimas, ¿no? Potencialmente todos somos víctimas y dependerá de tu capacidad de relaciones públicas, de tu capacidad de gritar, de tener influencia en medio para que te atiendan más y mejor. Pero tenemos un aparato de justicia que se puede lanzar a proteger a un corrupto en contra, por ejemplo, de un honorable comentarista, simplemente por un delito de opinión. Es decir, el sistema de justicia que está llamado en el debate sobre Trump también es importantísimo eso, se lanza contra la judicatura y el propio nombrado por él para la Suprema Corte dice, oiga, con eso no se meta. Si un sistema de justicia honorable sigue siendo la asignatura pendiente de este país. De esta experiencia la amplío a otros casos y creo que ya podemos hablar de un patrón en México de que no es un caso aislado. En la medida en la que la sociedad organizada se une dentro de su diversidad, periodistas, académicos, activistas, para empujar cambios, pueden lograrse algunos éxitos. No quiero sonar así como Disneylandia o Inelandia. Y es mejor que se logren a que no se logren, claramente. Pero el caso, leí en Proceso, otro comercial, Proceso de ayer, un texto sobre el Sistema Nacional Anticorrupción elaborado por Pedro Salazar del Instituto de Investigaciones Jurídicas
y Sergio López Ayón, el director del CIDE, y hablaban del papel de sus instituciones en lograr, María Amparo estuvo metida hasta el fondo en ese proceso, para lograr una cierta, no sé si mesurada o tímida, esperanza, pero la posibilidad de que no sea un procedimiento amañado con cuotas para los partidos. Mira, qué bueno que lo mencionas porque realmente sí fue un comité seleccionador realmente ejemplar como trabajaron en términos de entrevistas, transparencias, currícula, balance de género, de profesión, en fin, creo que fue ejemplar, yo los felicito, pero el punto central que toca Leonardo, lo del sistema de justicia, yo creo que ahí ese es el último eslabón y es donde siempre nos atoramos. Para mí, o sea, corrupción, si no hubiera impunidad, pues no importa que haya corrupción porque entonces acaban castigados. Desigualdad, que no tienes acceso a ciertas cosas, pues no importa porque entonces vas al sistema de justicia y te protege. Ahí creo yo que está la piedra angular en el sistema de justicia. Y hablamos de la Suprema Corte, que hemos avanzado mucho y creo que hemos avanzado mucho en esa materia. Hay veces que no nos gustan sus resoluciones, pero el Poder Judicial está tan corrompido como tantas otras instituciones. Pues sí, con esta nota de optimismo, empezamos con corrupción y cerramos con corrupción, nos vamos. Hasta la próxima semana.